Es algo muy importante, ¿no? Que ellos realizaban. Entonces, es algo resaltante cómo ellos repartieron las labores y bueno, esta estructura también permitió una mayor eficiencia en el gobierno y el cuidado pastoral. Ahora, ¿qué nos enseña esto, amados hermanos? Es muy importante que podamos también seguir el ejemplo, ¿no? En este caso, de cómo se organizó esta iglesia, porque, bueno, ahora es entendible, ¿no? Tal vez las iglesias nuevas, es muy complicado tal vez el poder ya contar con personas, el pastor tiene que tal vez empezar con la oración, tiene que dirigir las alabanzas, tiene que predicar, tiene que recoger las ofrendas, tiene que prácticamente todo, ¿no? Pero ya las iglesias que tienen tal vez personas a las que se les puede tal vez delegar algunas funciones, es importante, ¿no? Que el pastor también delegue funciones y pueda también confiar, ¿no? En las personas que están trabajando con él. Porque se ha visto que en iglesias grandes, donde hay mucha gente que tal vez pudiera desarrollar algún ministerio, liderar tal vez en algún área de la iglesia, se ha visto que, bueno, no se les da oportunidad. ¿Por qué creen que ocurre esto, amados hermanos? A ver. ¿Por qué creen que ocurre que el pastor muchas veces no da oportunidad a los hermanos, algunas personas? Que tal vez personas, no estamos hablando de personas nuevas, por si acaso, ¿no? Como les decía, personas que tal vez ya tienen esta capacidad de poder desempeñar alguna función, trabajar en algún área de la iglesia, pero muchas veces el pastor lo hace solo. ¿Por qué creen que se da estos casos? ¿Alguno de ustedes? Tal vez adelante, por favor, hermana Jenny. Licenciada, buenas noches, Buenas noches. pastores, compañeros. Bueno, eh, de la forma en que se puede ver eso, digamos, el día de hoy, es que a veces existe tal vez nepotismo, que tal vez muchos líderes am, no entienden que bueno, no se ha entendido tal vez en el liderazgo que la iglesia, bueno, no pertenece al pastor, como hemos podido ver en todo el estudio que hemos tenido estos tiempos, ¿no? No es del pastor, no es de una persona, sino es de Dios. Entonces, muchas veces comprendo, ¿no? Como papás, o sea, pastores, porque la mayoría son papás y como papás quieren lo mejor para sus hijos y por supuesto quieren que les sucedan, o sea, su siguiente generación, en este caso sus hijos, ¿no? Ellos puedan tomar el liderazgo, digamos, de la congregación. eh, y bueno, en esos casos se ve que no se da, digamos, oportunidad a otras personas que no son familia, digamos, ¿no? Por un lado eso, por otro lado también tal vez la falta de conocimiento, porque muchos pastores conociendo la palabra, bueno, no actúan de tal manera, ¿no? Entonces, otros sí desconocen, porque también en estos tiempos se ha visto, bueno, no solo en estos tiempos, se ha visto la tergiversación de la palabra. Entonces, tal vez por el desconocimiento de la palabra también em, y piensan que ellos, bueno, que estando en el liderazgo principal, digámoslo así, de la congregación, tienen la autoridad suficiente para poder designar quiénes. Entonces, y por otro lado, también acompañado a esto, también la falta de la comunión con el Señor, ¿no?
porque Él dice en la palabra, ¿no? Dice en la palabra que Él pone a quien quiere en el liderazgo, en la autoridad. Entonces, y por supuesto no va a poner a alguien que no sabe, ¿no? Entonces, Él conoce el corazón de cada uno, ya estando como membresía nada más o estando en el liderazgo. Dios conoce el corazón de cada uno y ve quién es el que se está preparando, quién es el que anhela, el que lo busca para poder servirle realmente a él y no poder servir, digamos, al líder bueno, aunque eso no está mal, pero siempre con un límite, ¿no? Sabiendo que a quien servimos es a Dios, no al hombre. Sin embargo, cuando la palabra también menciona a ustedes van a ser servidores, significa que vamos a servir también a la iglesia, ¿no? Entonces, creo que son algunos de las cosas que sucede en la iglesia no solamente del día de hoy, ¿no? Seguramente mis compañeros van a aportar a muchas de las otras cosas también que suceden para que no se pueda dar oportunidad, digamos, a una persona que realmente quiere servir. Eso, licenciada, gracias. Muchas gracias, hermana. Algo muy peligroso que usted ha mencionado, ¿no? Realmente que se han visto muchos casos con respecto a que el pastor siempre quiere que tal vez sus hijos o su familia estén involucrados, ¿no? Tal vez el pastor de pastor principal, su esposa de tesorera, su hijo de secretario y así, ¿no? Y muchas veces hemos pensado incluso que el ministerio se hereda, ¿no? Mi hijo tiene que ser pastor y hemos visto tal vez enfocarlo a los pastores, bueno, siempre vamos a desear, ¿no? Que nuestros hijos se involucren en el ministerio, pero eso también es muy importante poder tal vez tener cuidado, ¿no? De no lastimar tal vez a otras personas que quieren servir en el ministerio y quieren también trabajar y tal vez no hacerlo a un lado, ¿no? Yo he visto algunos casos que tristemente, ¿no? Que el pastor quería que su hijo esté ahí en la parte de los equipos y bueno, claramente, ¿no? Se veía otros jóvenes también que querían servir en esa área, pero el pastor no, él va a ser, él va a ser. Y bueno, su hijo no se notaba claramente que iba y renegando, hacía las cosas, botaba los equipos, ¿no? Entonces, a veces tal vez por involucrar a la familia, a los hijos, suceden, ¿no? Todas estas cosas. ¿Alguno de ustedes más que tal vez quiera participar? ¿Por qué razones muchas veces los pastores no dan tal vez lugar a algunas personas que quieren servir en la iglesia? ¿Han visto casos? Adelante, Pastora Victoria. Le voy a estar escuchando. Me voy a desconectar un segundo porque mi cámara se ha fregado, pero adelante, por favor. Estoy escuchando. Buenas noches. Cuando quieren asumir cargos y muchas veces no dejan su cargo, ¿no? O sea, o no quieren dejar. Y en algunas ocasiones he visto que cuando han dejado un liderazgo, han empezado a lanzar piedras contra los que son nuevos líderes, ¿no? O sea, yo hacía antes así mejor y ahora este no lo hace bien, entonces creo que eso viene del corazón, ¿no? También he visto en casos de pastores, como usted mencionaba, que es verdad eso, ¿no? Que a veces quieren imponer a su familia, ¿no? Y no tanto a quienes realmente tienen un llamado. Entonces, pienso que todo eso es más en el corazón, cuando alguien no está seguro de lo que realmente es su llamado, porque cuando uno sabe para qué ha sido llamado, si es tanto para el pastorado o para un liderazgo, aunque haya otra persona que sea mejor que tú en predicar o en enseñar, es porque también tiene un llamado, ¿no? Entonces,
Pienso que ese sentimiento que hay de ese celo ministerial es más en el corazón de las personas. Cuando uno está seguro de lo que realmente, el propósito que tiene que cumplir, se enfoca en eso, más allá en lo que los otros hagan, ¿no? Y si crezcan. Y creo que esta parte a muchos nos falta todavía desarrollar. Tal vez hasta en nosotros mismos en algún momento vemos eso, ¿no? Ese celo. Y creo que hay que ponerlo en las manos de Dios, porque eso no nos edifica a nosotros mismos, si en nosotros hubiera ese sentimiento, ¿no? Y estar seguros de lo que realmente estamos haciendo delante del Señor. Eso es lo que creo que es más importante, trabajar en nosotros mismos, ¿no? Y si algún pastor, algún líder ha estado en esa situación, pienso que también nuestra tarea es orar por esas personas, ¿no? Por sus vidas, para que Dios también abra sus ojos y su entendimiento, para que ellos comprendan, ¿no? Lo que realmente Dios quiere para ellos y para las personas que van a surgir tal vez detrás de nosotros. Entonces, eso tal vez puedo opinar y comentar, licenciada. Muchas gracias. Uy, esto del celo ministerial, tristemente ocurre, ¿no? No debería ocurrir e incluso tal vez podemos decir, no, en la iglesia celos, pero tristemente y dentro del ministerio ocurre tal vez más seguido de lo que uno piensa, ¿no? Es cierto, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? De que el Señor pueda darnos humildad, darnos sabiduría, entendimiento y sobre todo entender que todo el trabajo que nosotros podamos hacer no es para gloria nuestra, ¿no? Es para el avance del reino de Dios. Muchas gracias. ¿Alguno más, tal vez, que quisiera participar con respecto a esto? ¿Algún caso que hayan visto? Amén. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Buenas pastor. noches, hermanos. En relación al punto veo, bueno, dos caras de moneda, ¿no? Uno sí, lo que dijo mi hermana Victoria, puede ser el celo ministerial, también acompañado, ¿no? En sí de la parte de, de que la familia debe asumir también los cargos, ¿no? Tal vez pasa por una desconfianza también, ¿no? Ya muchos pastores de años también de experiencia han visto o han dado oportunidad daban a conocer que podían hacerlo bien el trabajo y bueno, al final fallaron, no dieron buen testimonio. Puede ser también posible aquello porque conocemos que en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Pero parto también en que si hay hermanos, hay hermanas que sienten que tienen ese llamado y esa capacidad para asumir cualquier cargo o liderazgo en cualquier área, es bueno que lo den a conocer y parto de esto que el pastor debe capacitarlos si, si sienten ese llamado, ver, evaluar, porque el pastor es el que va a dar cuentas también. Eso no olvidemos, hermanos, el pastor va a dar cuentas, ¿no? Va a dar cuentas delante del Señor. Entonces, es importante que aquellas personas que sienten el trabajar y tienen ese llamado, ser capacitados. Eh, yo he visto, por ejemplo, en el caso de la congregación donde yo estoy, hay jóvenes que tienen esa iniciativa, ese llamado al liderazgo, pero hay que dirigir, hay que direccionar, hay que orientar en ese liderazgo porque tienen las ganas, tienen todo, eh, puedo decir, la habilidad, pero hay que dirigir. Entonces, lo que se hace es muy bien. Entonces, a aquellos que tienen o sienten ese llamado a liderazgo, van acompañando, ¿no? A aquellos hermanos, a jóvenes con experiencia en ese camino de liderazgo.
para mostrarles y que vean también, ¿no? Que no es nomás asumir un liderazgo y después mandar, ¿no? No, sino tener que tomar el ejemplo del Señor Jesús. Él vino a servir y no a ser servidos, porque piensan que ser líder es eso, mandar, mandar, y después ser servido, ¿no? Entonces, es mucha la diferencia el concepto de liderazgo. Entonces, parto de esto que si hay personas, ¿no, hermanos, que quieren asumir o tienen ese llamado, el pastor, ¿no? Todo líder tiene toda la responsabilidad de capacitarlos, orientarles, mostrarles, enseñarles, para que más adelante, cuando ellos asuman, no den un paso al costado, porque eso es lo que pasa, ¿no? Yo lo he vivido así en la congregación, donde están un tiempito y después dicen, ya no quiero más, ¿no? O se van de la iglesia. Entonces son los peligros que también se corren, ¿no? Y eso pues hace que también muchos se desanimen. Pero sí parte, ¿no? Hay que dar lugar, pero hay que capacitar, hay que enseñar y dejar también, hay que dejar que el hermano también aprenda, suma, ¿no? Y así como lo hizo el Señor Jesucristo, ¿no? Eligiendo a los 12, capacitándolos, enviándolos, preguntándoles qué ha pasado, qué han visto, qué ha sucedido, qué experiencia, cuál es su experiencia vivida, etcétera, etcétera. Y de esa manera también han podido ver, ¿no? Eso sería mi participación. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, querido pastor. Y bueno, sí, ¿no? También se ha visto mucho de estos casos de que hay gente que solo quiere cargos, quiere aparentar, quiere estar en un nivel tal vez para poder, no sé, eh, tal vez desde ahí arriba gobernar, podríamos decir, ¿no? No tienen ese deseo de liderazgo. Entonces, es cierto, por eso, como les decía, el pastor tiene que tener mucha sabiduría del Señor, ¿no? Y buscar la dependencia del Señor para poder tomar buenas decisiones también. Pastora Fanny, adelante, por favor. Muchas gracias, licenciada. Es cierto, ¿no? Yo quiero aportar también que vi otros motivos u otros factores también que he ido identificando, aparte de los que ya he mencionado. También es el querer controlar, el querer tener el control de todo. Y yo también tengo esa experiencia que hemos conocido, ¿no? En líderes que buscaban tener el control de todo y que nadie más puede. Y más que alguien tenga esa capacidad o que alguien sea, que sepa un poco mejor, ellos tienen que agarrar. Y aquí nace también el nepotismo, donde el pastor más da privilegio a sus familias, a sus hijos, a sus esposas, como ya mencionaron. Y creo que varias iglesias que no tienen este temor de Dios hacen quizá eh, manifiestan estas acciones que no dan caso, que no es sano para la iglesia, no es sano para mucha gente inocente, para mucha gente con ese primer amor que tiene la iglesia, no es sano. Y muchas veces hacen daño a estas personas. Por eso es que esta gente nueva que tienen este primer amor la pierden o se llevan un chasco por el de la iglesia, ¿no? Y no así una buena imagen. Somos nosotros vistos mal. Recordemos a Timoteo, aquí tenemos la enseñanza de la palabra de Dios, cuando Timoteo menciona, ¿no? En la segunda carta, nos dice, ¿no? Lo que ustedes han oído, encarga a los hombres que les idóneos para poder enseñar a otros. Entonces, la palabra de Dios, claro, ¿no? En Mateo también, para que podamos predicar la palabra a los demás. Entonces, por esta falta de temor al Señor, no se ve esta, esta, esta acción buena. Una experiencia que nosotros vivíamos en algún pasado con mi esposo,
¿no? Cuando nosotros, por decir, ¿no? Estábamos predicando, todo hacía normal, pero cuando sus hijos predicaban, creo que se traían hasta la prensa para que puedan ser grabados, ¿no? Hasta radio, televisión, todo traían, ¿no? Y creo que esas diferencias, ¿no? A uno también le dañan, hacen ver mal también a los demás. Entonces, pienso que, bien claro, alguien lo dijo, tenemos que capacitar. Nosotros vamos a pasar, estamos ahorita a través del liderazgo bien, pero nosotros tenemos que capacitar, tenemos que buscar vidas, ¿no? Que puedan llevar también nuestro cargo, formar otros líderes para que puedan hacer el trabajo mejor todavía de lo que nosotros hacemos. Eso es lo que podría aportar. Gracias, Liz. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, muchas cosas de las que ha tocado son muy ciertas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Los que ya están en el pastorado están tal vez ya desarrollando bueno, el pastorado. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Y de todas estas cosas aprendemos. Por eso me gusta mucho que ustedes participen, las experiencias que ustedes dan nos ayudan a todos nosotros, ¿no? Tal vez para no cometer los mismos errores o tal vez cuidarnos, ¿no? De muchas cosas que se ven también. Muchas gracias. Adelante, Pastor Samuel. Bueno, buenas noches a todos. Solo mencionar las participaciones de las hermanas, los hermanos que ya me antecedieron. En el libro de Hechos, capítulo 6, creo que está donde se registra la organización de la iglesia primitiva, y ahí los apóstoles ven la necesidad y reúne la iglesia y le dice esto. Y es la iglesia, digamos, la que en realidad debe escoger y me parece así que hay o sea, si se deja solo al pastor, con un liderazgo así paternalista, digamos, vamos a llegar a un momento donde el pastor no va a confiar en nadie. Ese es un error garrafal. Me parece que eso es un liderazgo enfermizo y podríamos decir que parte de falta de su relación con Dios, ¿no? Entonces, en la organización de la iglesia primitiva vemos que es la iglesia la que escoge y no es, digamos, el pastor solo. Yo creo que mucho va a depender, digamos, de la estructura organizacional que tenga cada iglesia, pero la enseñanza bíblica es que no es uno el que escoge a dedo. Digamos, me parece que el sí, el otro no, es la iglesia misma, esa es la enseñanza del capítulo 6, me parece que está del libro de Hechos. Entonces, es interesante ver que cuando la iglesia tiene que nombrar ancianos, diáconos, bueno, debemos tratar siempre de buscar el apoyo de los demás, ¿no? Una cabeza o dos cabezas piensan mejor que uno, 3, 4. Es decir, dejar de que los hermanos también participen, porque así se desarrollan y crecen. Entonces me parece que se debe a un liderazgo paternalista, enfermizo, no confiar en Dios, el hecho, digamos, de que se busque solo Él, digamos, desarrollar el trabajo, ¿no? Finalmente se canta, es lo que hemos visto también en Moisés y el consejo de su suegro Yetro, ¿no? Y le dice, para que no te canses, entonces pon líderes y hay que repartir el trabajo para que no te llegue un cansancio. Entonces, ahí tenemos la enseñanza, ¿no? Y creo que tenemos siempre que aferrarnos o seguir
el método o la forma bíblica, la expresión bíblica de poder elegir y tratar de delegar a los demás, esa es la palabra, delegar responsabilidades, ¿no? Gracias. Gracias, querido pastor. Y bueno, es cierto, ¿no? Nosotros también tenemos que entender que no lo vamos a poder hacer todos, como todo, perdón. Como les decía hace un momento, los que ya estamos en este, tal vez en este lindo trabajo del pastorado, una bendición realmente. Pero también tenemos que entender que hay muchas cosas que tal vez nuestro tiempo, nuestras fuerzas, realmente no nos van a permitir hacerlo, ¿no? Y justamente hablábamos un poquito en la anterior materia con relación a esto, acerca del trabajo ministerial en cuanto a muchos pastores, líderes, tienen una fuerte depresión, justamente es porque el ministerio no es fácil, ¿no? Hay muchas cosas que tal vez la carga emocional, la carga de trabajo, a veces, evidentemente, como pastores, en muchas ocasiones, hay casos que sí hay denominaciones que, por ejemplo, tienen horarios, pero en muchas denominaciones no se tiene un horario, entonces muchas veces se tiene que faltar tal vez a cumpleaños de la familia o en las madrugadas llama a una persona y dice, he tenido un accidente, por favor venga. Entonces, todas esas cosas también muchas veces afectan, ¿no? Y es por eso que van a haber cosas que vamos a sí o sí tener que delegarlas, ¿no? Evidentemente, como ya les decía hace un momento, si la iglesia es nueva, es muy complicado que eso tal vez a un principio suceda, ¿no? Porque no hay gente, no hay personas preparadas. Y como lo mencionaba el pastor Marco Antonio, justamente hay que preparar. Es un proceso, amados hermanos, ¿no? No es de un día para el otro, no es que viene un hermanito y ya listo, que él esté en esta área. No es así, hay que preparar a la gente, ¿no? Entonces, eso es muy importante que nosotros tal vez podamos tomar en cuenta las cosas que podamos hacerlas también, las hagamos bien, ¿no? Las hagamos bien y que podamos justamente desarrollar un buen trabajo, ¿no? De esa manera. Muy bien, muchas gracias a todos los que han estado participando. De esa manera, ¿no? Se estructuró la iglesia primitiva. Fue algo que realmente ellos tuvieron que delegar, tuvieron que organizarse, estructurar la iglesia, vamos a decir así, de una manera muy sabia, porque obviamente eran muchas personas, ¿no? Imagínense si solamente Pedro o los que en ese tiempo estaban liderando decían, no, yo voy a orar, yo voy a hacer esto, yo voy a manejar la economía, yo voy a... Entonces, no hubieran tenido una buena administración, organización y obviamente un buen desempeño, ¿no? Entonces, eso es muy importante también que podamos tomar en cuenta, ¿no? Las primeras persecuciones, bueno, vemos que en este tiempo ya, bueno, ya Jesús hemos visto en los primeros libros, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los evangelios, hemos visto que se mostró, se relató, se narró la, el trabajo ministerial que hizo Jesús aquí en la tierra, ¿no? Cómo fueron sus enseñanzas, sus milagros, todas las cosas que él hacía, cada uno de ellos mostró desde un punto de vista para poder enfocar a lo que se quería transmitir, ¿no? En ese tiempo habían opositores, más que todos religiosos. No habían tal vez persecuciones políticas, ¿no? Pensé que ya también les había comentado que los gobernadores bueno, sí,
los emperadores romanos en ese tiempo se hacían adorar como dioses, ¿no? Esa era tal vez la religión oficial del Imperio Romano. El Imperio griego tenía también, ¿no?, un montón de dioses, dioses por aquí, dioses por allá, dioses de todo. Sin embargo, no había tal vez, bueno, el emperador del tiempo de Jesús Tiberio, pero después fueron apareciendo otros emperadores, como por ejemplo em, el terriblísimo Nerón, ¿no? Claudio, em, eh, ¿quién más? Tito, Diocleciano, un montón de emperadores, ¿no? Que fueron ya atacando mucho más al cristianismo y, bueno, ya también a la religión judía, ¿no? Entonces, hubieron diferentes muertes en ese tiempo. Primero hemos visto la muerte de Esteban, después hemos también empezó la persecución. Vamos en su momento, cuando entremos a los diferentes libros, porque recordemos que también este libro de los Hechos narra una historia bueno, aproximadamente casi eh, vamos a decir, casi alrededor de 60 años, ¿no? Entonces, todas estas cosas sucedieron paralelamente, se escribieron otros libros, como por ejemplo Gálatas, también vamos a ver algunas referencias en otros libros. Entonces, vamos a estar también profundizando cuando entremos a los libros, ¿ya? Vamos a pasar quiero hablarles acerca de algunos viajes del apóstol Pablo, ya cuando la iglesia se extiende. Bueno, la iglesia se empezó a extender justamente por todas estos ataques, ¿no? Que vinieron ya de la parte política. Vamos a ver también que habían problemas internos dentro de la iglesia, como problemas externos también. En este caso, con más fuerza vemos los problemas externos, ¿no? Cuando ya empezó la persecución. Entonces, para esto, bueno, se empezó a extender el evangelio y bueno, el apóstol Pablo realizó tres grandes viajes misioneros. Recordemos que el apóstol Pablo tenía nacionalidad romana, ¿no? Y en ese tiempo había esta frase que decía la Pax Romana, que justamente era esta cobertura o este privilegio que tenían los ciudadanos romanos al poder transitar por todo el imperio libremente. Él lo podía hacer porque tenía esta posibilidad, ¿no?, de poder moverse. Hemos visto que el imperio romano era bastante extenso, entonces había crecido muchísimo y se habían desarrollado diferentes carreteras, diferentes puentes para la libre, eh, eh, vamos a decir, el acceso, ¿no?, a todos estos lugares, provincias que Roma se había dividido. Notemos que hasta Roma había dividido sus funciones porque no podía abarcar todo el imperio, era bastante grande, bastante extenso, entonces se había dividido en diferentes provincias, ¿no? Entonces, estos tres viajes misioneros del apóstol Pablo también no lo vamos a llamar un cuarto viaje, que también fue misionero, ¿no? Cuando ya lo llevaron a Roma.
pero todos estos viajes forman el corazón de la expansión del cristianismo, ¿no? En el mundo greco-romano. Entonces, cada viaje combina esta decisión estratégica que tuvo que tener el apóstol Pablo y esta formación de comunidades que fueron estables ya con el liderazgo local, que él las fue supervisando a la medida que fue posible, pero que también en muchos casos tuvo que delegar, ¿no? Estos capítulos abarcan el libro de Hechos, de los capítulos del 13 al 28, ¿no? Que abarcan los diferentes viajes misioneros del apóstol Pablo. El primer viaje misionero sucedió alrededor del año 46 al 48 después de Cristo. Este primer viaje duró alrededor de 2 años, ¿no? Como lo mencionaba, del 46 al 48, alrededor de 2 años que el apóstol Pablo realizó su primer viaje misionero, ¿no? Y las ciudades principales que él visitó, bueno, salió de Antioquía, ¿no? De Antioquía de Siria, está en este sector. Antioquía de Siria. Luego fue por Chipre, Salamis, Pafos, Panfilia, que es Perge también, Pisidia, que es Antioquía de Pisidia. Hay dos Antioquías, Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. Iconio, Listra, Derbe, ¿se acuerdan, no? ¿Qué sucedió en estas ciudades, Listra, Derbe? Y luego ya retornó por las mismas ciudades hasta llegar nuevamente a Antioquía. En este primer viaje misionero, Pablo comienza este recorrido junto a Bernabé, ¿no? Ellos viajan a Chipre, donde ahí confrontan a Elimas, el mago. Ustedes lo han debido leer, ¿no? O estudiar en esta materia de hechos. Y luego ahí también convierten convierten a líderes como el procónsul Sergio Paulo, ¿no? En Pisidia también vemos algunas cosas que se desarrollaron en esas ciudades, Pisidia, Listra, que ahí Pablo pronuncia sermones públicos, obras milagrosas, también, si ustedes recuerdan, en Listra sana a un hombre cojo y bueno, también sufre oposición, ¿no? En la ciudad de Listra, lo apedrean y hasta lo dan por muerto. Eh, ¿No? Ahí ya pensaban que estaba muerto, lo dejan ahí tirado, pero él sobrevive, ¿no? Por la misericordia de Dios. También vemos que se plantan iglesias en las ciudades que fueron visitadas. Y bueno, Pablo y Bernabé regresan justamente a Antioquía y rinden cuenta, ¿no? Y confirman a los nuevos creyentes ya en Antioquía. Y bueno, ¿cuál fue el resultado de esos aportes misioneros? No solamente fue que el apóstol Pablo tuvo un viaje, qué lindo es viajar, ¿no, hermanos? No sé si a ustedes les gusta, pero bueno, es bonito tal vez tener un tiempo de recreación con la familia, tal vez un fin de semana, poder visitar algunos lugares, ¿no? Pero el apóstol Pablo no estaba realizando viajes de recreación o viajes tal vez de vacaciones. Él tuvo muchas dificultades en sus viajes, no fueron fáciles. Imagínense viajar alrededor de 2 años, estar tal vez en incomodidades. eh, bueno, también sufrió, como ya les decía, en Listra, lo apedrearon, sufrió oposición, le llamaron, bueno, le dijeron que él estaba profanando el templo, también hicieron, bueno, tenía mucha oposición, ¿no?
pero el resultado de sus viajes y su aporte misionero fue que hubieron, ¿no? La plantación de iglesias que fueron establecidas en lugares estratégicos de Asia Menor, el establecimiento de un equipo misionero también con la colaboración de diferentes hombres que viajaron, lo acompañaron, ¿no? Y bueno, también el primer contacto serio con poblaciones mixtas como judíos y gentiles. Entonces, en este primer viaje ya prácticamente fue como un pequeño chequeo, ¿no? De lo que él iba más adelante ya a realizar con mucho más fuerza. Pero en ese inicio mostró que el evangelio iba mucho más allá de la sinagoga, ¿no? Que lo que él estaba perfilando era justamente ganar gente bueno, que no solamente sea judía, sino que también gentiles, ¿no? Alcanzar a los gentiles. Entonces, podemos decir que en su primer viaje misionero abarcan los capítulos 13 y 14 del libro de los Hechos. Como ya les decía, alrededor de 2 años duró este viaje y sus compañeros fueron Bernabé y Juan Marcos. El punto de partida y de regreso salieron del mismo lugar y volvieron al mismo, ¿no? Fue Antioquía de Siria. Ahora, ¿dónde se encuentra Antioquía de Siria? Es en la ciudad actual, Antakya, que justamente es en Turquía, ¿no? Casi todos los lugares que visitó en su primer viaje misionero fueron los lugares turcos que ahora conocemos, ¿no? Asia Menor, justamente Turquía. Em, bueno, eso es lo que podemos decir del primer viaje misionero. El segundo viaje, él fue a Filipos, Atenas y Corinto. Esto está en los capítulos del 16 al 18. Bueno, también él salió de Antioquía porque fue a, a visitar, bueno, a revisar las iglesias que ya se habían establecido, ¿no? Fue perdón, a Derbe, a Listra, y ahí ya se incorporó con Timoteo, que era como su hijo, no era su hijo de sangre, como lo hemos visto, que Juan no era el hermano carnal de Jesús, ¿no? Era una persona muy allegada a Jesús, el apóstol Juan, y en este caso Timoteo era también justamente como lo hablábamos hace un ratito, ¿no? Era un servidor, una persona que Pablo estaba preparando para el ministerio. Entonces, ahí en Listra, en Derbe y Listra, justamente ya se incorpora Timoteo en Troas. Después también va por Macedonia, que Macedonia es la parte que se encuentra en las ciudades de Filipos, Tesalónica, Berea, ¿no? Después también va a Atenas, a Corinto, y en Corinto tiene su estadía de alrededor de 18 meses. Estuvo gran tiempo en esta ciudad de Corinto, ¿no? Em, Luego también visitó Éfeso, fue una breve visita ya en el próximo viaje. Vamos a ver que ya se quedó mucho más tiempo, pero en este caso fue una breve visita y luego ya regresó nuevamente a Antioquía, ¿no? ¿Qué podemos decir de este segundo viaje misionero? Aquí ocurrió una separación con Bernabé por Marcos, pero Pablo continúa con Silas y bueno, se incorpora también Timoteo después ya circundando por los diferentes lugares, ¿no? que
que estaban recorriendo. Y bueno, también en esta ocasión ya Pablo circuncida a, a Timoteo, ¿no? De manera estratégica también. Y bueno, también vemos que en este caso Lidia es convertida en Filipos, ¿no? También vemos en Filipos justamente que el carcelero tiene justamente un encuentro, una conversión, ¿no? Al Señor. En Tesalónica y también en Berea vemos la predicación en sinagogas y bueno, reacciones mixtas, ¿no? De rechazo y hospitalidad también. En Atenas también vemos el discurso en el aerópago, que era un claro ejemplo de contextualización, ¿no? Del mensaje justamente ante la cultura greco-romana. Entonces, vemos también que ese fue un claro ejemplo, ¿no? En cuanto a la cultura greco-latina también, greco-romana. En Corinto también el ministerio prolongado que tuvo el apóstol Pablo, que fue alrededor de 18 meses, ¿no? Ahí trabajó con Priscila, con Aquila también, y bueno, hubo la maduración de una comunidad estable, ¿no? A la que después iba a dirigir las cartas de primera y segunda de Tesalonicenses también. Y bueno, también después la iglesia de Corinto también iba también a recibir las cartas después de su fundación. Y bueno, era necesario que el apóstol Pablo pueda permanecer, ¿no? Ahí en Corinto, porque, bueno, era una iglesia que luego vamos a estar analizando también. em, bueno, vamos a estar analizando un poquito acerca de esta iglesia y, bueno, era una iglesia bastante problemática, ¿no? Pero al menos en la primera carta a los corintios vamos a ver acerca de esto, pero que también era una región bastante comercial, ¿no? Entonces era totalmente estratégico plantar una iglesia ahí. Y bueno, Pablo justamente quería poder cimentarla bien, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados y aportes misioneros de este segundo viaje misionero? Bueno, la apertura decisiva al mundo europeo ya, ¿no? Porque, bueno, fue ya la primera entrada a Europa por Macedonia. Anteriormente habíamos visto que eran regiones turcas, ¿no? Pero ya en este segundo viaje, vamos a ver en el cuadrito posterior que ya se ingresa a Europa, ¿no? Entonces, podemos ver también esta inclusión, ¿no? En cuanto a los turcos, a Europa también, ¿no? Entonces, y bueno, también ocurrió la consolidación de estos modelos de contextualización. Ya aquí Pablo adapta, ¿no? Su exposición según al público. Él predica en la sinagoga, en las plazas, en el aerópago. Y bueno, él se acomoda, ¿no? Para poder dar el mensaje de salvación.
abierto para todos, ya para judíos, para gentiles, ya lo que él se quiere perfilar, se quiere enfocar es en la formación de comunidades duraderas, líderes locales como Priscila, Aquila y bueno, ancianos, obreros, ya la estructura de diferentes iglesias, ¿no? Él viajaba por muchos lugares y plantaba iglesias, pero no las dejaba solas, daba también todas estas directrices para que la iglesia pueda funcionar, estando él o no estando, porque de hecho sus visitas eran muy cortas. En Corinto tuvo una estadía larga, en Éfeso también, en su tercer viaje misionero, pero después normalmente sus visitas eran esporádicas, ¿no? Entonces, también en este segundo viaje misionero ya hay abundante material pastoral para epístolas posteriores, porque de hecho visitó varias iglesias, ¿no? Que se crearon o se fundaron en este viaje y que todas estas iglesias ya iban a sustentar justamente o a sostener la teología paulina, ¿no? Y la comunicación por diferentes cartas. Su viaje, su segundo viaje misionero duró alrededor de 3 años, ¿no? Que bueno, se tuvo este viaje que ya de hecho les había dicho que no fue un viaje placentero, sino que él estaba plantando iglesias. Ahora, eso es lo que nos mueve mucho tal vez a cada uno de nosotros, ¿no? A veces, y yo sé, ay, yo con el corazón en la mano puedo hablarles, ¿no? Cuán difícil es poder abrir una iglesia, amados hermanos, ¿no? Hay que llorar mucho, es complicado, ¿no? Tal vez el poder formar líderes, como ustedes lo mencionaban. Miren cuántos lugares visitó el apóstol Pablo y fundó iglesias en estos lugares. Y bueno, como les decía también ya de aquí salió su material para ya después enviar, ¿no? Las cartas a los filipenses en Filipos, a Tesalónica, a Corinto, Éfeso, y bueno, ¿no? Salió de ahí ya también el material teológico bueno, después hemos visto que son también cartas doctrinales profundas que también ya van a ser la sustancia tal vez más fuerte del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, vemos aquí que, bueno, fueron viajes que él realizó de manera estratégica, eran ciudades estratégicas, tenía visión, tenía la dirección del Espíritu Santo, pero sobre todo, amados hermanos, él tenía ese deseo de poder expandir el evangelio del reino a todos los lugares que se puedan, ¿no? Y bueno, él lo hizo, ¿no? De una manera muy asombrosa. El tercer viaje misionero, podemos decir que, bueno, este viaje se dio en los años, aproximadamente de los años 53 al 57 después de Cristo. Eh, las ciudades principales de las que él visitó justamente salió de Antioquía nuevamente, ¿no? Que era prácticamente su sede. De ahí salió y bueno, fue a Galacia, en Cilicia. Ahí se fortaleció la iglesia que ya estaba plantada, ¿no? En Éfeso justamente estuvo alrededor de 3 años, ¿no? 3 años que él estuvo ahí en la ciudad de Éfeso, que como les decía, fueron los lugares que tal vez estuvo más tiempo, ¿no? En Corinto, en Éfeso. 3 años, Macedonia, Grecia también, también ocurrió un milagro con Eutico, ¿no? ¿Se acuerdan de este joven Eutico dormilón? Estuvo también en ese lugar.
En Mileto también, una congregación de ancianos de Éfeso y bueno, Cesarea y a lo último Jerusalén, ¿no? Podemos decir de este tercer viaje misionero que tuvo una larga estadía en Éfeso. Tuvo una enseñanza muy intensa, milagros, conflictos también con los plateros, con respecto a sus artesanías, ¿no? Ellos fabricaban estas imágenes de Artemisa, ¿no? De la diosa Diana de los Efesios. Entonces, bueno, el apóstol Pablo fue a, mm, a, vamos a decir así, a fregarles el negocio, ¿no? Pero bueno, en Éfeso se convierte, ¿no? En ya uno de los centros para después también proliferación del evangelio, ¿no? Y bueno, como un centro también. Y bueno, en esta vamos a ver también que la carta a Éfeso justamente es una carta profundamente doctrinal, ¿no? Ya para cristianos muy maduros. Entonces, es bastante interesante también ver este detalle porque justamente el apóstol Pablo tuvo una estadía larga en esta ciudad, ¿no? Y desde Éfeso también Pablo supervisa ya y fortalece las diferentes iglesias, ¿no? Iglesias vecinas que estaban ahí alrededor, que él ya recibía las noticias, enviaba cartas, ¿no? Entonces su mensaje justamente alcanza la vida pública, porque hay un cambio social evidente, ¿no? En la ciudad de Corinto, en la ciudad de Éfeso, Tesalónica, que eran ciudades bastante paganas porque justamente estaban influenciadas por toda esta cultura griega de la que hablábamos, ¿no? Entonces, hay también el abandono de prácticas idólatras por muchos. Entonces, hay un cambio muy notable, ¿no? Un cambio evidente, totalmente que vemos, ¿no? En el ministerio del apóstol Pablo. Entonces, por eso les decía, Pablo no fue a jugar, no fue a pasear, fue a cumplir una misión, un trabajo que él estaba desarrollando, ¿no? Bueno, también en Mileto podemos ver algunas cosas que podemos mencionar también. Se pronuncia su despedida, ¿no? A los ancianos de Éfeso y bueno, esto es importante también destacar, ¿no? Para el cuidado pastoral. Tal vez, y aquí tal vez un ratito nos vamos a detener. Bueno, ustedes, ¿cómo creen que se debería honrar a pastores que, bueno, ya han cumplido su ministerio, tal vez han estado mucho tiempo trabajando en la obra? Yo he visto tristemente pastores que, bueno, han muerto en extrema pobreza porque han dedicado su vida al ministerio y bueno, al final ya sus fuerzas obviamente no les daba para seguir en el ministerio, han dejado la iglesia, ya no podían seguir y han muerto en el abandono, en la pobreza, en el olvido, incluso por sus ovejas que ellos mismos habían discipulado por tantos años, ¿no? Ahora sí quiero darles tal vez la palabra un ratito para bueno, darles participación también con respecto a esto. ¿Cómo creen que deberíamos honrar a los pastores que han dedicado mucho tiempo al ministerio? A ver, algunas participaciones, por favor. Pastor José, Pastor Genaro, pastores tal vez que podrían aportar con esto. Adelante, Pastor Genaro, por favor. Gracias, licenciada. Buenas noches, los compañeros. Bueno, esta parte lo que menciona conservación de
hacer un reconocimiento a los pastores que han trabajado, ¿no? Dedicado su tiempo, dedicado su juventud especial. Bueno, sería merecedor, aunque la institución no se conoce tanto, ¿no? Es lamentable, como usted decía, a veces uno dedica todo su tiempo, se desgasta, pero después ya envejece y ya toman el mando jóvenes y el pastor anciano ya está arrinconado, ¿no? Así no se le da, digamos, mucho lugar. Lo único que en este caso nosotros nos place es haber trabajado al Señor, no para la gente, no para la institución. Tal vez la mejor recompensa que uno siente es que hemos dedicado también nuestro tiempo para un Dios que ha sido muy fiel. Por eso creo que ya nos bastamos y si lo hubiera tal vez algún reconocimiento será, pero no siempre esperando, ¿no? Sería mi opinión, licenciado. Muchas gracias, querido pastor. ¿Alguno más? ¿Alguno de ustedes que quiera hablar con respecto a este tema? Sí, licenciada. Adelante, adelante, pastor. Lo primero, tal vez que no se hace mucho en lo que son, lo que es mi denominación, ¿no? Poderle retribuir al menos algo económicamente. No hay mucho eso, pero estamos en ese proceso. Pero sería una buena manera, ¿no? De ese tiempo que han invertido en su vida ministerial en las congregaciones. Entre ellas, el poder acordarnos de ellos, ¿no? Porque ellos siguen la parte fundamental dentro de las denominaciones, cómo han dado su vida, pero eso desde un punto de vista histórico, ¿no? Tal vez dentro de los seminarios poder tocar la vida de estos pastores que han sido la base para poder iniciar en esos tiempos tan difíciles, ¿no? Estamos en 1945, 48, 55 y hacia adelante. Al menos yo diría de esa forma, ¿no? Que sería una gran contribución hacia sus familias, ¿no? Que puedan decir que no se han olvidado de mi abuelo, de mi padre. Sería un buen gesto, yo diría. Eso sería. Muchas gracias. Hay algunas denominaciones que sí lo hacen, ¿no? Pero hay otras que sí no hay este apoyo. Adelante, Pastor José. Muchas gracias. Ciertamente, ¿no? Hablar de este tema es muy álgido. En algún semestre habíamos hablado al respecto de cómo honrar a los pastores que ya tienen su trayectoria, ¿no? Y hasta la pregunta iba, ¿hasta dónde tendría que trabajar un pastor? Y mi posición va a ser, yo creo que hasta que no palpe lo contrario, va a ser la siguiente. Un pastor puede trabajar hasta donde la biología se lo permita, hasta donde él tenga fuerzas para poder trabajar. Y muchas veces estos pastores ancianos dan más de ellos que un joven que trabaja inclusive. Entonces, ¿cómo honrarlos? ¿Cómo honrarlos a ellos? La Biblia nos manda, ¿no?, que les demos doble honor. Y ese doble honor se refiere a respetarlos profundamente en todas las acciones que han realizado. Usted lo ha mencionado muy claramente, qué difícil es levantar una congregación. Cuesta rodillas, cuesta lágrimas, cuesta el sacrificio económico y muchas otras cosas más, ¿no? No es queja por si acaso, sino el mismo hecho de respetar este trabajo que se le ha hecho. Yo personalmente con mi esposa hablábamos, ¿no? Un pastor necesita este respeto profundo. ¿Y cómo demostramos ese respeto? Escuchándolo. Hoy día precisamente hablábamos con mi esposa acerca de algunas experiencias que habíamos pasado y nos hemos dado cuenta, así hablando con mi mamá suegra, le decíamos, ¿cómo se puede honrar a un pastor? Primero que nada, ese pastor tiene mucho que decir. Hay tanta experiencia y no hay quien los escuche. Ni su propia familia, peor sus propios hijos, ni sus nietos. Viven en su mundo, en ese mundo enclaustrado en las nuevas tecnologías. Y
no los escuchan. La primera acción que deberíamos hacer al respetar su obra es escucharles en su autoridad, escucharles en su experiencia, escucharles en las soluciones que ellos pueden proponer. Mm, eso les llena. Hemos visto a los pastores ancianos de gran satisfacción porque se sienten escuchados, ¿no? Y algún momento en los asilos mismos, eh, aunque no sean pastores, los mismos ancianos dicen, cuando viene un familiar, o aunque no sea familiar, si les escuchan, se sienten tan bien remunerados ellos. Esta gran satisfacción que decía Pastor Genaro es por ese lado. Los escuchan, los honran, los respetan. Pero eso no queda solamente allí. Pienso que deberíamos de los jóvenes darles una remuneración generosa. Yo realmente veo que en la palabra del Señor, el apóstol Pablo enseña que los líderes que sirven bien merecen ser compensados, ¿no? Porque dice claramente en las Escrituras, no pondrás bozal al buey que trilla. Y ellos dan aún todavía hasta en el lecho de su último respiro, siguen orando. Lo hemos vivido con mi esposa, hemos observado, hemos sido parte de esa triste experiencia. Aún en el lecho, compareciendo, alguien le llama y le dice, pastor, orar por tal situación, y aunque no se lo pidan, sigue orando. Eso es bastante loable. Hay que estar sujetos a su liderazgo en total, a ver, ¿cómo podríamos decir? Al ver que ellos oran, es necesario reconocer que ellos, aún ancianos, ven con la congregación y ciertamente van a rendir cuentas a Dios. Entonces, acá vale el término. Es necesario obedecerlos en las acciones. Hay que cuidarlos, hay que protegerlos. No podemos soltarlos así como hacían los pastores ancianos. A veces vemos en las congregaciones, viene anciano y ¿qué le pasó? Lo abrazan, lo tienen hasta allí, se siente querido, se siente amado y ellos van a decir, claramente, esta es mi segunda familia. ¿Qué pasa cuando salimos? Cada uno en su mundo, ¿no? En su familia. Y lo dejan muchas veces abandonados a los pastores allí a su suerte. Y reconozcamos que la mente, a pesar de que tenemos este ejercicio práctico de la lectura de la palabra de Dios, es frágil. Muchas veces se olvidan dónde viven, de dónde vienen. En algún momento nosotros hemos tenido que recoger a algún anciano hasta reconocerlo y decir, ¿qué ha pasado? Don Pedro, don Francisco, ¿dónde estabas? Y nos enteramos que había sido pastor, abandonado en la ceja, caminando en la ceja, o en algún centro, sin que nadie le pueda ayudar. No, eso es triste. Hay que cuidarlos, hay que valorar su experiencia, su sabiduría. ¿Por qué no decir, y económicamente hasta dar una ofrenda voluntaria? Porque a veces sacan hasta de donde no tienen, parecen papás aún todavía. Más allá de un liderazgo paternalista, es un hecho del amor que sienten por la congregación, aunque no sean sus hijos, ¿no? Y realmente eso vale mucho. Y el mismo hecho es que tenemos que procurar como nobles generaciones, jóvenes nosotros, cuidar a nuestros pastores ancianos, los pastores que han dado su vida por la iglesia. Sabemos que hemos tenido hierros, todos caemos en algún momento, en alguna equivocación, pero como alguien dijo alguna vez, no por el hecho de que todo el examen haya estado bien y una pregunta fallida, todo está mal, ¿no es cierto? Muchos de nuestros ancianos, pastores ancianos, merecen esa dignidad de respetarlos, valorarlos y sobre todo darles ese cariño, ese afecto que uno puede demostrar. No estamos diciendo que cada domingo les dé algo, ¿no? Sino más al contrario, es de siempre estar en nuestras oraciones. ¿Y por qué no? Hay que darles una ofrenda de amor. Gracias.
Muchas gracias, querido pastor, a usted. Y bueno, les dejo ahí, ¿no? Con esa espinita de que si sus denominaciones tal vez no tienen este apoyo a los pastores, como les decía, hay algunas denominaciones que han pensado muy bien en esto, ¿no? Pero hay algunas que no, y bueno, nosotros tenemos que también honrar, ¿no? Como dice la palabra de Dios. Y bueno, esto ocurrió en Mileto, ¿no? Ese cuidado pastoral. Y bueno, gracias a todos los que han participado y continuamos. Ya después, tras rondas por Macedonia, por Grecia, ya Pablo decide ir a Jerusalén pese a las advertencias que le habían hecho, ¿no? Pero justamente esto ya después le lleva a su arresto, pero él decide ir a Jerusalén, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre o cuáles son los resultados, ¿no? ¿Cuáles son los resultados y aportes misioneros en este tercer viaje? Hay ya la consolidación. Recordemos que en los viajes anteriores, bueno, el primer viaje fue netamente tal vez para estudiar el lugar y, bueno, plantar, sí, iglesias, pero fue la etapa inicial. El segundo viaje ya fue un seguimiento mucho más profundo. Ya este tercer viaje fue la consolidación de la estructura eclesial. Ancianos, diáconos, ¿no? Ya hay este cuidado pastoral, justamente del que hablábamos, la instrucción permanente que el apóstol Pablo también les estaba dando a los que estaban dirigiendo. Entonces, Éfeso funciona como un centro regional desde donde ahí se proyecta el evangelio hacia Asia Menor, ¿no? Pero la permanencia prolongada justamente le permite una mayor transmisión doctrinal y esta formación, no solamente plantación, sino nutrición de las comunidades, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que no solamente es ir y dar el mensaje. Pablo hizo todo el trabajo, el seguimiento y hasta también ya la consolidación, ¿no? de estas iglesias. Entonces, este testimonio que impacta la vida social, la vida productiva también, como es el caso de cuando Pablo estuvo en Éfeso y bueno, habían estos plateros, ¿no? Pero que fueron transformados por el Señor. Entonces, este testimonio es el que no lo vamos a hacer nosotros, evidentemente es el Espíritu Santo, pero que nosotros tenemos que apuntar a que haya un cambio, ¿no? En la sociedad y también lo que hablábamos un poquito acerca de también esta ayuda social, ¿no? El impacto que tiene que tener la iglesia frente a la sociedad, ¿no? Este tercer viaje duró alrededor de 4 años. Recordemos, el primer viaje, ¿cuántos años duró? El primer viaje, 2 años. El segundo viaje, ¿cuántos años? 3. Excelente. Y el tercer viaje, 3. no, el tercer viaje, 4 años, muy bien, 2, 3 y 4, así nos acordamos, ¿no? Que fueron duraciones aproximadas, ¿no? Pero que se tienen estos datos, ¿no? Y bueno, después vemos también que, bueno, ya en este, como les decía, se introdujo a Europa, Turquía, el Líbano y, bueno, Israel también, ¿no? Ya sus viajes fueron mucho más variados que el primer viaje misionero, ¿no? Y bueno, hubieron persecuciones romanas. Vamos a hablar también un poquito acerca de
no vamos a decir el cuarto viaje misionero, fue su arresto y viaje a Roma, ¿no? Esto lo relata los capítulos del 21 al 28, ¿no? Y es este cierre del ciclo. No fue un viaje misionero, tal vez en el sentido de poder plantar iglesias como los otros tres anteriores. eh, Fue ya un episodio de arresto, ¿no? De un viaje misionero, ¿no? Ya lo arrestaron, tuvo los juicios en Cesarea y luego fue trasladado a Roma. Y bueno, ahí em, culminan, ¿no? Con Pablo en la capital del Imperio Romano, pero aún estando bajo arresto, él sigue predicando el evangelio, ¿no? Nada lo detuvo prácticamente, que él pueda transmitir el mensaje de salvación, ¿no? Y bueno, así también ya el evangelio llega a Roma, que como en ese tiempo se conocía el fin del mundo, ¿no? Era el entorno conocido de ese tiempo, el fin del mundo. Y bueno, el mensaje también tiene un alcance ya político, social y también legal, ¿no? La duración o el tiempo aproximado de este trayecto de arresto fue alrededor de un año, del 59 al 60 después de Cristo, ¿no? Ya después, una vez que estuvo en Roma, ya estuvo 2 años bajo arresto domiciliario. Eso lo relata el capítulo 28. A ver, ¿podemos leer, por favor, Hechos 28, versículos 30 y 31? Alguien, por favor, si le puede dar lectura. Hechos 28, versículos 30 y 31, por favor. ¿Alguien lo tiene? Dame, licenciada. Adelante. 28, versículos 30. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. El 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Gracias. Y así termina este libro de los Hechos, ¿no? Mostrando a un Pablo que había hecho diferentes viajes por muchos lugares plantando iglesias, pero termina en un arresto domiciliario, justamente predicando el reino de Dios, ¿no? Predicando el evangelio del reino. Impresionante, amados hermanos. Vamos a ver también algunos detalles de su arresto un poquito más adelante. Y ahí ya de una vez les lanzo que puedan estar investigando y buscando también cuántos arrestos tuvo el apóstol Pablo. No fue el único, ¿no? Entonces vayan ahí por ahí también buscando y bueno, en su debido momento también les voy a dar la participación con respecto a esto, ¿ya? Pero en este caso, bueno, se termina de esta manera este libro de los Hechos, ¿no? Podemos ver algunas persecuciones, esto más vamos a ver esta noche, persecuciones romanas, Nerón y el incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Vemos algunos emperadores, ¿no? De ese tiempo y bueno, su influencia también en cuanto a todo lo que estamos viendo, ¿no? Porque es importante también destacar de que no estaban sueltos, estaban gobernados bajo el Imperio Romano y obviamente, ¿no? Los gobernadores tenían una fuerte, tal vez un fuerte poderío, ¿no? Y bueno, también, mm, vamos a decir, influencia con respecto a todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Vemos al primer emperador que vamos bueno, a ver un poquito es Augusto César, que gobernó desde el año 27 antes de Cristo
hasta el año 14 después de Cristo, ¿no? Entonces, eso nos da a entender justamente que fue en el tiempo que nació Jesús, ¿no? Augusto César del 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Fue un emperador, bueno, fue el primer emperador romano que fue fundador del imperio. Él estableció la Pax Romana, ¿se acuerdan, no? Estos 200 años de relativa paz, se va a decir, ¿no? Él reformó las leyes, organizó el ejército, construyó caminos, hubo un tremendo avance con respecto a esto, ¿no? Ahora, la influencia en el reino, bueno, esta paz romana, esta construcción de carreteras, todo esto facilitaron justamente para que el evangelio pueda expandirse, ¿no? Y bueno, como lo decía también, fue bajo este gobierno o este reinado que nació Jesús. Lucas 2:1, por favor, ¿alguien lo puede leer? Ahí vamos a ver ese detalle. Lucas 2:1. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Así dice la palabra de Dios, Lucas 2, verso 1. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo de todo el imperio romano. Palabra de Dios. Gracias. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, ¿no? Que todo el mundo fuese empadronado. Entonces, en ese tiempo, cuando nació Jesús, él estaba gobernando, ¿no? Él era el emperador de ese tiempo. Muy bien. Después viene Tiberio. Tiberio, ¿quién era Tiberio? Él era el hijo adoptivo de Augusto, su hijo adoptivo, ¿no? Él gobernó con disciplina militar muy arraigada, bueno, pero también se volvió mucho, a medida de que fue desarrollándose su gobierno, empezó a gobernar de una manera mucho más aislada y desconfiada. Recordemos que cuando gobernó Augusto César, había esta paz en todo el imperio, no habían peleas, no habían estas divisiones, había una relativa paz, pero cuando ya entró Tiberio, que de hecho gobernó desde el año 14 después de Cristo hasta el 37 después de Cristo, ya bueno, hubo, ¿no? Ya tal vez este recelo, esta desconfianza en cuanto a muchas cosas políticas, ¿no? Ahora, ¿cuál fue su influencia con respecto al reino de Dios durante su gobierno, el gobierno de Tiberio? Jesús ejerció su ministerio, ¿no? También fue crucificado y resucitó. Y esto marcó también el inicio del cristianismo y de toda la expansión, ¿no? De lo que hemos estado viendo, de la expansión del evangelio a muchos lugares, ¿no? Y la plantación también de muchas, bueno, en Calígula en realidad es, pero en ya se empezó a difundir el evangelio, ¿no? En Calígula, ¿qué podemos decir de bueno, es recordado por su crueldad, su extravagancia y sobre todo su locura. Él se proclamó a sí mismo como un dios y exigió adoración ya a partir en realidad de Tiberio, pero mucho más marcado en Calígula. Calígula ya fue un gobernante bastante cruel, ¿no? Ya por eso también en este tiempo ya hubo ferozmente el,
la persecución, perdón. Y bueno, ya él intentó poner su estatua, ¿no? En el templo de Jerusalén y ahí provocó una tremenda tensión con los judíos. Imagínense ustedes, ¿no? Que en el templo de Jerusalén hay una cabezota de Calígula, ¿no? Una estatua de Calígula. Y bueno, esto provocó mucha tensión, ¿no? Entre los judíos y obviamente ya ahí ya había la persecución, ¿no? Y bueno, su reinado mostró este choque entre la idolatría imperial, que ese tiempo estaba muy marcada, y la fe en el Dios verdadero, ¿no? Muchos, bueno, se tenían que ocultar en las catacumbas, tenían que escapar por sus vidas, ¿no? Los cristianos, los judíos, porque, bueno, ya había esta voraz persecución, ¿no? Claudio gobernó en los años bueno, del 41 al 54 después de Cristo. Él amplió el imperio, pese que ya era bastante extenso, ¿no? Pero él vorazmente amplió mucho más el territorio conquistando Britania, expulsó también a los judíos de Roma. Hechos 18:2, alguien lo puede ir buscando, por favor. Justamente cuando él expulsó a los judíos de Roma, fue lo que llevó a Priscila y Aquila a poder encontrarse con el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, esta política indirectamente también ayudó a que el evangelio se pueda dispersar, ¿no? Que haya esta dispersión de los cristianos y que a través de eso también avance el evangelio a nuevas regiones, ¿no? ¿Alguien lo tiene ya? Hechos 18:2. Amén, licenciada. Así Adelante. dice la palabra de Dios. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Ujú. Muchas gracias. Entonces, recordemos también que este libro de los Hechos es un libro histórico, ¿no ve? Entonces, va a dar fechas, va a dar personas que existieron, se puede corroborar a través de la historia. Entonces, son datos importantes que también nos ayudan a entender, ¿no? La situación que se estaba pasando en ese tiempo. Entonces, Claudio fue un gobernador que ya perseguía, expulsó de hecho a los judíos de Roma y bueno, perseguía a los cristianos, ¿no? Entonces, podemos ver también Nerón. ¿Quién no conoce a Nerón? Simplemente el poder pronunciar, ¿no? Su nombre ya, uy, nos da escalofríos. Nerón gobernó del año 54 después de Cristo al 68 después de Cristo. Bueno, inicialmente él gobernó con moderación, pero ya luego se volvió mucho más tirano, ¿no? Él incendió Roma en el año 64 y culpó a los cristianos, ¿no? De que ellos habían provocado el incendio en Roma. Y bueno, ahí ya inició la gran persecución, ¿no? Bajo esta persecución murieron mártires, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo también bajo este gobierno de Nerón. Y esto también fortaleció la fe de la iglesia, ¿no? A pesar de que podría parecer una tragedia que estaba sucediendo, pero fortaleció muchísimo la fe de la iglesia y mostró que el evangelio no podía ser detenido, ¿no? Entonces, podemos ver que, bueno, a pesar de todo ese contexto que se estaba dando, podemos ver de que
aún así el evangelio estaba, ¿no? Marchaba hacia adelante y bueno, podemos ver de que no se quedó paralizado, como dice Hechos 1:8 justamente, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y justamente podemos ver que bueno, todo eso el Señor ya les había anunciado, ¿no? Y ya podemos ver también que el Evangelio se expande a muchos lugares más, ¿no? Y bueno, después de Nerón vino Tito, que ya hubo, ¿no? La destrucción del templo en el año 70. Luego Domiciano, que fue un emperador también que, bueno, también era bastante feroz, ¿no? En cuanto a la persecución de los cristianos. De hecho, fue él el que lo mandó al apóstol Juan a la isla de Patmos, ¿no? Lo desterró Domiciano. Entonces, vinieron otros emperadores que también, ¿no? Siguió la historia, no se quedó aquí, pero hasta aquí vamos a ver justamente por qué estamos analizando el libro de los Hechos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo colaboraron? A ver, estas persecuciones bajo Nerón que incluyeron el incendio de Roma marcaron un periodo de sufrimiento para los cristianos. Evidentemente, ¿no? Los ponían a los cristianos en el circo romano, bueno, en ese tiempo también del incendio, estaban los cristianos ahí como alumbrado público, ¿no? Quemándolos a los cristianos y bueno, ellos eran las antorchas del Imperio Romano, imagínense qué triste, ¿no? Cómo tuvieron que sufrir. Sin embargo, todo esto, ¿no? Todo esto ayudó para que también pueda expandirse el evangelio, ¿no? Y pueda llegar a muchos lugares. Ahora, bueno, ¿cómo colaboraron todos estos viajes con la expansión del reino de Dios? Y con eso vamos a concluir este, en esta noche. ¿Cómo colaboraron estos viajes con la expansión del reino de Dios? Primero, en poder plantar iglesias en centros urbanos. Pablo no buscó aldeas que tal vez eran pequeñas o lugares que tal vez eran remotos, ¿no? Sino él buscó ciudades estratégicas, como ya les decía hace un momento, ¿no? Él plantó iglesias en ciudades que eran bueno, había mucha gente, afluencia de personas, eran ciudades costeras, eran ciudades comerciales. Entonces, las ciudades como Filipos, Éfeso, Corinto, Tesalónica, justamente, estas ciudades funcionaban como lugares que, bueno, pasaba o transitaba mucha gente, ¿no? Entonces, aquí ya se establecieron iglesias, iglesias robustas, ¿no? En cuanto a que después ya fueron también iglesias estratégicas, ¿no? Para que el evangelio se pueda difundir a pueblos cercanos, a rutas comerciales, porque por ahí pasaban gente, pasaban comerciantes, ¿no? Entonces, obviamente, pasaban, se convertían y después tenían que seguir su viaje y ellos mismos llevaban el evangelio a otros lugares, ¿no? A otros sectores. Entonces, plantó iglesias en centros estratégicos, centros urbanos, ¿no? La formación de líderes, perdón, de liderazgo local y sostenibilidad. Bueno, en cada iglesia el apóstol Pablo dejó ancianos, ¿no? Hermanos que ya estaban formados y también evidentemente dejó un texto doctrinal, ¿no? A menudo estaba desarrollado
por cartas que a un principio tal vez estaban dirigidas a una iglesia para solucionar algunos problemas, pero también se tenía la orden que esas mismas cartas puedan ser cartas ya después circulares, ¿no? Ya entre las iglesias fueron circulando todas esas cartas. Entonces, esta estructura permitió que pueda haber esta continuidad, ¿no? Cuando él partía de ese lugar, partía de esa ciudad, entonces que pueda continuar el avance del Evangelio. También vemos redes personales y de compañerismo, equipos como Bernabé, Silas, Timoteo, Priscila, Aquila, colaboradores locales también y bueno, también la ayuda de la correspondencia, que eran las epístolas, crearon una red de comunión y de apoyo muy fuerte, ¿no? Y esto justamente aceleró la expansión y la maduración del evangelio, ¿no? Para que muchas personas también puedan conocer y que las iglesias se puedan establecer. La contextualización cultural y comunicación estratégica. Esto es muy importante, amados hermanos, al momento de tal vez de plantar una iglesia, de poder tal vez, ¿por qué no? Hacer un estudio de campo, ¿no? En cuanto tal vez como el apóstol Pablo lo hizo, ¿no? Él perfiló la apertura de las iglesias a lugares estratégicos. Entonces, la contextualización cultural, que Pablo usó diferentes lugares para poder transmitir el evangelio, ¿no? Sinagogas, plazas, reuniones privadas, diferentes lugares para poder adaptar el mensaje. No cambió el mensaje. Esto quiero que esté súper claro. No es que, bueno, a ver, en este caso voy a hacer un evangelio más liviano, en este otro caso voy a hacer un poco más legalista, voy a cambiar. No cambiaba el mensaje, sino que él contextualizaba el mensaje para poder llegar a muchas otras personas, ¿no? No impuso una sola forma cultural. Ya, bueno, a ver, aquí comen con la mano, pero no. Quieren convertirse al cristianismo, tienen que comer con cuchillo y tenedor, sino que él se sentaba ahí y comía tal vez con la mano. Es un ejemplo, ¿no? Que tal vez podemos nosotros entender, pero él no solamente tenía una sola forma cultural, sino que él tradujo el evangelio a palabras, marcos comprensibles, que estaba dirigido a judíos y a gentiles, para que ellos puedan entender el mensaje tal y como lo hizo Jesús, ¿no? Recordemos que, bueno, Jesús también, ay, un mosquito. Jesús también usó diferentes métodos, diferentes maneras. El mejor maestro usó parábolas, dichos cortos, usó preguntas y respuestas, un montón de recursos para que el mensaje pueda ser bien recibido, bien captado con respecto a que mucha gente pueda entender. Igualmente el apóstol Pablo, ¿no? Para que se pueda recepcionar el evangelio, él, bueno, puso, ¿no? Estos marcos comprensibles tanto a judíos como también a gentiles. Entonces, también podemos ver rompiendo barreras étnicas y religiosas. Los acontecimientos con Cornelio y bueno, la decisión también del concilio de Jerusalén abrieron una puerta, ¿no? A los gentiles sin importarles la ley judía completa, pero ellos establecieron, ¿no? Esta conexión también, tanto con judíos como con gentiles, para que se pueda multiplicar la recepción del mensaje, ¿no? Entonces,
todas estas barreras étnicas, religiosas, este estructuralismo cuadrado que se tenía, se tuvo que romper porque, bueno, para poder llegar a muchas otras personas. El poder del Espíritu Santo y los signos, bueno, milagros, curaciones, manifestaciones del Espíritu Santo justamente validaron la predicación, ¿no? Y bueno, acompañaron también a la plantación de las iglesias, ¿no? Y bueno, esto mostró también que la obra era sobrenatural y no solamente humana. También podemos decir el testimonio público y defensa legal. Las audiencias ante autoridades que él, bueno, tuvo que también estar defendiendo, ¿no? En reiteradas ocasiones su ministerio, su postura y muchas otras cosas, que estuvo también frente a procónsules, gobernadores, mostraron justamente también que el evangelio no era subversivo político, sino esto paradójicamente también permitió mayor libertad, ¿no? Para poder predicar en ciertos contextos. Se le dio tal vez, bueno, él tuvo la oportunidad de poder tal vez estar en algunas situaciones que tal vez no eran las más convenientes para él, pero que esto le permitió, ¿no? Poder llegar con el evangelio también a lugares tal vez de autoridad, ¿no? Y bueno, él ministró diferentes sectores y lugares, ¿no? También podemos ver la producción teológica y pastoral con respecto a las epístolas. Bueno, las cartas dirigidas a las congregaciones fundadas justamente alimentaron la fe, ¿no? Fueron muy importantes porque resolvieron conflictos, proveyeron doctrina y bueno, esas mismas misivas también después consolidaron comunidades y bueno, expandieron también el reino doctrinalmente, ¿no? Para que no puedan ser engañados o puedan tal vez salirse de la doctrina que se les había enseñado, ¿no? Y por último, la estrategia de ciudades centrales. Bueno, ya esto ya lo hemos hablado muchísimo acerca de esto, ¿no? De poder situar ministerios prolongados en ciudades estratégicas como Éfeso, Corinto, y ya Pablo creó, ¿no? Estos centros desde los cuales también ya se enviaban, ¿no? Misioneros y bueno, se coordinaban también otras acciones. Ahora, ¿qué podemos aprender con respecto a esto? Em, la misión eficaz, amados hermanos, combina visión, ¿no? Combina visión, trabajo en equipo, formación de líderes y sobre todo la dependencia del Espíritu Santo, ¿no? Plantar iglesias sin formar líderes es demasiado frágil. La sostenibilidad también requiere enseñanza, orden, cuidado pastoral, ¿no? Es muy importante que nosotros podamos perfilar el ministerio a todas estas cosas, tomar en cuenta el trabajo que hizo el apóstol Pablo y aplicar también para que nosotros podamos también realizar de esta manera, ¿no? El trabajo. Bueno, la contextualización también, el poder hablar con el lenguaje y las preguntas de la gente, ¿no? Es muy diferente. Por ejemplo, ustedes tal vez en un contexto andino, por ejemplo, es muy diferente, por ejemplo, que ustedes prediquen, ¿no? A los hermanos, al menos a los que tal vez están acostumbrados a hablar en Aymara, en la ciudad de La Paz, ¿no? Aquí en quechua. Es muy diferente que vayas en su lenguaje le hables,
¿no? Que tal vez yo pueda ir y les predique un mensaje a la conciencia, tal vez, pero que no me van a entender, ¿no? Entonces, es muy importante también esto de la contextualización, ¿no? No es sincretismo, es fidelidad comunicativa, ¿no? No quiere decir que nos mezclemos con las tradiciones, sino poder llegar a los corazones, pero que de una manera que ellos puedan entender. Y bueno, también la misión implica tanto la predicación pública como también el trabajo directo, ¿no? La conversación personal que podamos tener, las visitas, el discipulado, que son parte de nuestro trabajo, ¿no? Muy importante. Y bueno, la oración y el poder del Espíritu Santo son insustituibles, amados hermanos, ¿no? La obra misionera es divina en su raíz, humana en su ejecución, ¿no? Entonces, tenemos que depender del Señor, ¿no? Entonces, todos estos viajes misioneros del apóstol Pablo, perdón, no fueron solamente excursiones religiosas, fueron una estrategia misionera integral, urbana, estratégica y guiada por el Espíritu Santo que permitió, ¿no? Que la buena noticia pueda pasar de una comunidad judía que estaba en Jerusalén a redes de iglesias que cubrían todo el mundo greco-romano, ¿no? Ya fue expandido el evangelio. Entonces, esto es en práctica la expansión del reino, amados hermanos, ¿no? Comunidades transformadas que proclaman a Jesús como Señor y bueno, que se organizan también, organizan la vida social y ética a su alrededor. Entonces, la última sección de Hechos, y hemos visto que describe a Pablo que fue arrestado en Jerusalén, trasladado a Cesarea y bueno, finalmente ya llevado también a Roma, ¿no? Entonces, eso podemos observar de todo esto. El mensaje para nosotros es totalmente claro. El libro de los Hechos no solamente es un registro histórico, ¿no? Sino un modelo que nosotros tenemos. Y bueno, si seguimos su ejemplo, dependiendo del Espíritu Santo y siendo fieles también al testimonio de Cristo y perseverando en la oración, vamos a ver cómo Dios vuelve ¿no? a derramar su poder y bueno, muchas personas también se acercan a Cristo y son alcanzadas con el mensaje del Evangelio. Eso es lo que podemos ver el día de hoy, amados hermanos, pastores. No sé si tienen algún aporte, alguna pregunta, algo que decir al respecto. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Vamos bien? Muy bien, entonces nos conectamos por favor a la cadena de oración y nos encontramos el día de mañana. Bendiciones, amados hermanos, que Dios les bendiga y bueno, nos vemos mañana. Paz de Dios. Bendiciones. Buenas noches, licenciada, compañeros. Bendiciones. 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 Bendiciones.